Perfecto. Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestra clase número 3 de Derecho Laboral. Estábamos haciendo la reflexión de por qué generalmente en las empresas nos encontramos con una situación típica, y es que pues pocas empresas toman como con seriedad el tema de asesorarse en derecho laboral, situación que luego les puede acarrear y que generalmente les acarrea grandes problemas legales y financieros. ¿Qué opinan ustedes, queridos estudiantes? Luz. Bueno, profe, desde mi punto de vista, lo que acaba de mencionar, a veces es uno el desconocimiento, a veces nuestra falta de ética y profesionalismo, que queremos el facilismo y a bajo costo. Muchas veces porque no sabemos vender la idea a las máximas autoridades. Entonces, lo que mencionaban también, a veces son muy generales cuando se necesita un enfoque y ver hasta la más mínima minucia que puede presentarse para inconvenientes. Y eso sucede mucho, tanto en grandes como en pequeñas empresas. Incluso desde mi punto de vista, yo creo que hasta cuando uno va a emprender, tiene que saber un poquito de esto. ¿Por qué? Porque uno posiblemente se va a apoyar con otras personas como independiente o bueno, no sé, de pagar por horas. Entonces, sobre todo eso, es como interesante tener algo bien ir armado. O sea, muchas veces nos toca actuar desde lo que hay y avanzar, ¿cierto? Pero muchas veces tenemos la oportunidad de ir un poquito más y estructurar un poco mejor. Okay. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, a retomar el tema. Veníamos hablando de las modalidades. Ahora que hablamos del trabajo como independientes o como emprendedores, o también desde el punto de vista empresarial, abrir nuestra mente a estas modalidades de ejecución de contratos laborales, como son el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Hace 8 días veníamos hablando acerca de el trabajo, del teletrabajo. Hoy vamos a tomar inicio para hablarles del trabajo en casa. El trabajo en casa, perdón un momentico que se me quedó quieto ok, ya voy a acomodarles acá. Ok. El trabajo en casa. Bueno, el trabajo en casa está establecido en la Ley 2088 del 2021 y el Decreto 649 del 2022. El trabajo en casa nació como una necesidad, y una necesidad que llevó a las empresas, a los empresarios y a los trabajadores de todo Colombia y del mundo debido a la pandemia. Y entonces nos encontramos en una encrucijada. ¿Cómo legalmente acomodamos esta situación ahora en los contratos de trabajo o en las vinculaciones laborales de los trabajadores? Y esa necesidad hizo que naciera esta modalidad de ejecución de contrato de trabajo, que se llama trabajo en casa. Es un contrato laboral, pero la modalidad de ejecución de trabajo en casa se da en el momento en que ocurre una coyuntura, o sea, no hay necesidad que quede en el contrato laboral esta modalidad de trabajo en casa, porque es el contrato laboral normal, sino cuando se presentan situaciones excepcionales, accidentales, ocasionales o especiales, como por ejemplo la pandemia.
El artículo primero de la ley 2088 del 2021 lo define como una forma de prestación de servicios en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal, reglamentaria del Estado o con el sector privado sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, para que ustedes tengan claro, el trabajo en casa no hay que establecerlo en el documento como tal, porque ustedes perfectamente como gestión humana pueden elaborar el contrato de trabajo con ese colaborador, pero por situaciones especiales. ¿Qué situaciones especiales puede ocurrir? Bueno, van a fumigar, van a fumigar todo el edificio, no pueden estar las personas ahí, va a estar 3 días la empresa, entonces se dio el tema del trabajo en casa. O van a hacer una limpieza especial. O, Dios no lo quiera, una nueva pandemia. Son situaciones como muy, muy específicas y no hay necesidad de establecerlas de manera escrita dentro del contrato, porque es como un acuerdo que hay tácito dentro de esa ejecución de trabajo, del contrato de trabajo que se dé esa modalidad. Digamos que lo que pasa es que el trabajo en casa nació por la necesidad de la pandemia e hizo que ese contrato laboral que existía hace muchísimos años en Colombia se volviera más flexible. Ya no es psicorrígido, ¿no? Que tienen que venir a la oficina. No, si hay situaciones especiales se puede ir a trabajo en casa. Que la persona está, no sé, con una situación muy especial, también puede, ay, mire, trabaja esos 3 días desde casa, ¿no? Entonces es como que se le dio más flexibilidad, ya no es cuadriculado ese contrato laboral. Entonces se abrió al teletrabajo, pero es el mismo contrato laboral que se establece que va a la empresa, pero en situaciones excepcionales, como lo dice acá, ocasionales o especiales, se puede dar el trabajo en casa. ¿Cómo se hace ese trabajo en casa? A través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cuáles son las características de ese trabajo en casa? Entonces, el término de trabajo se da en el lugar o en el sitio de la casa de las personas o donde el domicilio de las personas. Generalmente se da por un tiempo que puede extenderse hasta 3 meses, dice la ley, pero se puede extender hasta tanto no termine la situación que dio origen a ese trabajo en casa. Por decir, Dios no lo quiera, un movimiento sísmico y el edificio quedó gravemente afectado. Entonces, hasta que no arreglen las columnas, las bases, los cimientos del edificio, de la infraestructura, pues obviamente los trabajadores por seguridad no pueden ir a las oficinas. Entonces vamos a organizar trabajo en casa. ¿Cuánto se demoran las reparaciones del edificio? Por decir algo, ¿no? No, que se demoran 6 meses, pero como usted sabe, esos temas de construcciones, yo no sé si alguno de ustedes ha construido algo, pero eso nunca es el tiempo que a uno le dicen, se lo digo por experiencia. Entonces, no, esos 6 meses se prorrogaron a 1 año. Ahí se puede dar el trabajo en casa, pero es el mismo contrato, no hay necesidad que le hagan otro sí, no hay necesidad que le hagan una variación, no. Ocurrió una situación excepcional, ocasional, especial, que dio origen a ese trabajo en casa. Y se prorrogó hasta que no, se prorroga ese trabajo en casa hasta que no terminen la situación que dio origen a ese trabajo en casa. Entonces, el empleador o nominador o el que contrató va a ser el que tiene la facultad de decir, termina el trabajo en casa. No hay, o sea, el trabajador no tiene ahí ningún voz ni voto, sino es el empleador el que va a decir hasta cuándo van a trabajar
desde su casa o desde su domicilio, o desde el lugar donde viva la persona. Y le va a decir, bueno, señor doctora Luz, señor Luis, ya puede volver a la empresa, ya está listo el edificio, ya se adecuaron todas las cosas en el edificio. O a veces también que, por ejemplo, que se rompió las tuberías o algo en un baño, entonces, obvio, una oficina sin los baños, o que no hay agua, entonces trabajen desde casa. Hay situaciones como muy especiales, muy coyunturales que da origen a que el empleador diga, vamos a trabajar desde casa. O una epidemia muy focalizada, un brote de varicela en la empresa. No, imagínense, un brote de varicela, mejor todos trabajemos desde casa, así evitamos que haya más contagios, por lo menos un mes hasta que ya cese el brote. ¿Les queda claro el tema del trabajo en casa? Así es. Bueno. Vamos a ver aquí. Bueno, el trabajo en casa también hay que tener en cuenta que ¿qué se utiliza o qué herramientas utiliza el trabajador para el trabajo en casa? Pues obviamente deben ser herramientas de la tecnología, los computadores, desde un celular, desde una tablet. Ya ahí se acordará, tal cual como ocurrió en la pandemia, para que les quede claro. El empleador, como ya les dije, es el único que va a decir hasta qué día van a hacer el trabajo en casa. El tema del auxilio de conectividad. El tema del auxilio de conectividad es muy claro que siempre debe ser acordado entre las partes. En el trabajo en casa sí es obligatorio cancelar el auxilio de transporte, ¿no? Sin embargo, ahí es donde nace la necesidad de hacer como un canje y un acuerdo. Entonces, ahí le vamos a reconocer el auxilio de transporte por el mismo auxilio de conectividad digital. Ahí mirarán, o si les suben un poquito, o se les tiene el mismo valor, depende, ¿no? Que si el internet, que si más gasto de luz, que, bueno, ahí mirarán. Es más bien como un cambio, pero es el mismo, más o menos es el mismo auxilio de transporte. Pues generalmente las empresas, no conozco ninguna que les haya como subido más, generalmente les dan el mismo auxilio, pero sí, o sea, hay que tener en cuenta la situación, porque es que a todos no nos aplica. Generalmente todo el mundo tiene internet, pero no sabemos en esa situación si todos los trabajadores de la empresa en ese caso tenían internet. No son acumulables. Eso es otra cosa que también tienen que tener claro. Ah, pero entonces se le puede pagar auxilio de conectividad y a la vez auxilio de transporte. No, porque es que el auxilio de transporte es muy claro y la norma dice que el auxilio de transporte se da cuando el trabajador tiene que transportarse desde su casa hasta su lugar de trabajo. Y si no se va a transportar, entonces, ¿cómo se va a acumular? Porque a veces, ¿no? Hay trabajadores que, ay, no, pero el auxilio que es obligatorio, sí es obligatorio, pero cuando no se está transportando, pues no hay que cancelarlo. De hecho, cuando un trabajador, por ejemplo, está incapacitado y no está yendo a la empresa, no hay obligatoriedad de pagar el auxilio de transporte. Es siempre que el trabajador tenga la obligación de transportarse, ahí es donde nace la obligación de pagar el auxilio de transporte. En esta modalidad de ejecución de contrato laboral, también es obligatorio cancelar la dotación a los trabajadores. Entonces, el hecho de que esté trabajando desde casa por un tiempo, sí hay obligación de cancelar la dotación del trabajador. Entonces, dotación, ustedes ya saben que depende de la necesidad del trabajador. Vamos a hablar ahora del trabajo remoto. El trabajo remoto, regulado por la ley 2121 del 2021.
y está reglamentado por el decreto 555 del 2022. Bueno, el trabajo remoto es una modalidad. Este trabajo remoto sí debe establecerse en el contrato de trabajo, en el contrato laboral. Sí debe quedar muy claro que la ejecución de ese contrato laboral sí se va a dar de manera remota. Para que los tengan en cuenta ustedes como gestión humanas, que sí deben dejarlo por escrito, que el trabajo se va a realizar de manera remota, para que quede entre las partes, quede bien clara las cláusulas de cuáles van a ser las normas, las cuales se van a regular, las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Esta modalidad de trabajo no es presencial, se realiza totalmente de manera remota, desde el principio del contrato hasta la finalización de este contrato. O sea que el trabajador no tiene la obligación de ir prácticamente nunca a ese lugar de trabajo. Todas sus funciones se realizan a través de las TIC, entonces de las herramientas tecnológicas. Entonces, esa modalidad de trabajo es la que utilizan mucho ahorita algunas empresas extranjeras. Lastimosamente, pues en Colombia, digamos que hasta ahora como que están abriendo la mente algunas empresas y se están dando cuenta que tiene muchos beneficios el trabajo remoto. Esta modalidad de trabajo remoto no implica, esto lo tienen que tener clarísimo, no implica el cumplimiento de una jornada laboral así cuadriculada como lo tienen establecido normalmente las empresas. Entonces, no, que de 8 a 12, de 2 a 6, no. En esta modalidad de trabajo remoto, usted al trabajador no debe exigirle esa jornada laboral diaria establecida, porque ahí se le va a dar como más libertad de tiempo al trabajador. Además, esta modalidad, Luis, que tú me preguntabas la semana pasada, esta modalidad de trabajo remoto no obliga, escúchenme bien, exclusividad del trabajador para con la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, señor, que tiene un contrato laboral como trabajador de una empresa a través de la modalidad de ejecución de trabajo remoto, usted puede tener un contrato con otras empresas o puede tener también su emprendimiento. Obviamente, siempre y cuando dentro del contrato lean el contrato, ya sean ustedes el que va a trabajar remoto o si usted como gestión humana es el que va a hacer el contrato. Si usted quiere que ese trabajador sea exclusivo de la empresa, tiene que dejarlo dentro del contrato. De lo contrario, usted no puede exigirle a ese trabajador exclusividad, porque el trabajo remoto, la naturaleza del trabajo remoto, le da la libertad a ese trabajador a que pueda tener otras opciones de ingresos, ya que no tiene un cumplimiento de un horario riguroso. Y no por eso deja de ser un contrato laboral. Eso quiero que lo tengan muy claro, porque muchos van a decir, ay, no, doctora, fíjese que ahorita eso es una reflexión para abogados. Muchos abogados, la verdad, no conocen bien el tema de esta ejecución o estas modalidades o sea, las han escuchado, pero por ejemplo, estas pequeñas cosas, entonces llegan a decir, entonces es un contrato de prestación de servicios. No, señor. Fíjese que no es un contrato de prestación de servicios y ya no hay esa subordinación rigurosa del cumplimiento estricto de un horario, ya no la hay. Mire cómo ya se vuelve más flexible aquí el tema del trabajo remoto. ¿Alguno de los que está aquí de alumnos ha tenido trabajo remoto? No, señora. ¿No ha tenido? Bueno. En pandemia, profe, lo único, pues por la obligación, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esta modalidad es un poco más flexible. De las tres modalidades de ejecución,
de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, esta es la más flexible, esta es la que le va a dar al trabajador esa libertad que ahora voy a cuadrar en las mañanas, voy al gimnasio, llevo a mi hijo al colegio, digamos que esa modalidad es preciosísima para las mamitas o para los papás también, los que tenemos pues familia, hijos, tenemos otras obligaciones o tiene un emprendimiento. Esta modalidad es maravillosa porque le da esa libertad al trabajador de tener un equilibrio de vida. Y eso es lo que llamamos ese es el salario ¿qué dicen ustedes los de gestión humana? Emocional. El salario emocional, muy bien. El trabajo remoto, mejor dicho, lo reconoce de principio a fin. Para mí, esta modalidad de trabajo remoto, para mí es la modalidad de trabajo ideal, no solo para los papitos y las mamitas, sino para todos los seres humanos, porque todos tenemos vida personal. Entonces pueden cuidarse, pueden preparar sus alimentos, tienen tiempo para todos, son los que organizan sus horarios. No tienen que cumplir esas jornadas rigurosas. Claro está que el trabajo remoto, pues obviamente no aplica para cualquier trabajador. Depende del oficio, de la actividad que realice. Por ejemplo, un operario, ¿cómo va a operar la máquina si está remoto? Entonces, hay que mirar si el perfil se adecua. Otra situación, el trabajador remoto, por ahí publicó Sergio estos días que me pareció importante, bueno, no, hace varios días, lo del tema del trabajo remoto. Una de las cosas es que hay que hacer un estudio riguroso del perfil. Las empresas son muy miedosas para contratar colaboradores con trabajo remoto, pero no se dan cuenta de los beneficios tan grandes. Mucha gente habla y dice, no, pero es que aquí no funciona. Claro que funciona, sí funciona. Lo que pasa es que hay que escoger la persona idónea, una persona responsable. Entonces, no hay que tenerle miedo a estas modalidades de trabajo que realmente traen grandes beneficios para la salud mental, para la salud física, también para las finanzas de la empresa, señores. Entonces, ustedes como gestión humana, esto es una forma de humanizar las empresas, pensar en la necesidad que tiene ese trabajador de poder equilibrar su vida profesional con su vida personal. O por ejemplo, ustedes los que están aquí en la clase, que son, mejor dicho, unos repilos y van a ser abanderados de estas modalidades de trabajo, ¿no les gustaría tener un trabajo remoto? Cuéntenme. ¿Qué opinan de esta modalidad? No, yo, es profesión lo que yo he venido buscando hace 4 años que tiene mi hijo ya, o sea, por eso es la idea, o sea, remoto 100%, pues por mi rol, entonces sería muy, muy chévere, pero bueno, ahí Mire, va. este trabajo remoto es tan espectacular que ni siquiera el trabajador tiene la obligación de ir hasta la empresa a firmar el contrato. ¿Cómo les parece? Puede hacerlo vía digital. No tiene necesidad de ir ni siquiera a la empresa. Todas las etapas del contrato se realizan de manera remota, desde el principio hasta el final. Admitir linda. Profe, de pronto, desde lo pequeñito, ¿qué nos podría aconsejar en el caso que se quieran implementar estas modalidades? Ejemplo, el trabajo remoto para no cometer o dejar vacíos. Ejemplo, a la hora de preseleccionar, hacer el estudio, pues que tenga un lugar adecuado o si no, pues dotarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces algunos digamos, hemos pensado, hemos ido organizando el puesto de trabajo en casa, ¿sí? Y la ergonomía y etcétera. Pero hay otras personas que, pues, primero no tienen, pues, para hacer hacer el estudio, digámoslo así, con la ergonomía, con lo que requiere una silla. Digamos, ¿cuál sería una manera de proteger a la empresa en caso de los accidentes, sí? Porque pues usted va a estar en casa 100% y pueden suceder también cosas.
Bueno, yo les digo porque es que una de las cosas que la empresa dice, porque la norma es muy, muy clara y dice que la implementación de tecnologías para el trabajo remoto no podrá tener un costo adicional para el trabajador y deberán ser asumidas por el empleador. Esta partecita a veces les da miedo a las empresas, pero generalmente uno, por lo menos yo he sido independiente, como tú dices, tú ya has ido organizando tu lugar de trabajo. Entonces, las ARL hacen el estudio, bueno, ya tiene la silla ergonómica, ya tiene tal cosa, el escritorio, las medidas que tiene, bueno, toda la situación de la parte de la seguridad de ese trabajador, seguridad y salud en el trabajo, las está cumpliendo. Entonces, también, pues uno como trabajador, uno, pues yo pienso que desde pandemia uno empezó como a adecuarse y va como organizándose, ¿no? Yo ya tengo mi puesto de trabajo y eso también facilita que el empleador no tenga pues miedo y diga, no, es que tengo que hacer una inversión grandísima, o sea, tengo que comprarle computador, tengo que comprarle que la silla, no, yo ya tengo todo, ¿me entiende? Sin embargo, pues hay empresas, pero pues eso sí son empresas grandes que dan los equipos de trabajo como tal. A veces lo que hacen algunas empresas, bueno, las grandes, estoy hablando de empresas muy grandes, les dan los computadores, ya tienen los programas, entonces es de las pocas veces que tiene que ir el trabajador a recibir su equipo a la empresa o a la sede donde le digan y trabaja desde casa. Pero, por ejemplo, esta parte que dice que la implementación de la... Entonces ya viene el computador con todas las tecnologías que exigen esa empresa, las plataformas, ya viene toda esa situación. Sin embargo, yo tengo entendido, y lo digo por conocimiento como tal, por ejemplo, yo he tenido situaciones que he necesitado una asesoría en sistemas de un ingeniero de sistemas y me la ha hecho virtualmente. Uno entra ahí a una app que ellos le dan, y cuando yo veo el computador se está moviendo solo, están trabajándolo desde otro lado. Entonces, ese tipo de situaciones, ya hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya, no, pues yo tengo el computador, entonces desde allá, por favor, colóquenme toda la tecnología, las app, los programas que necesite tener mi computador, y eso pues no le va a generar un costo adicional a la empresa, que digamos que eso también es una preocupación a veces del empleador, aunque lo que más le preocupa al empleador de lo que yo he visto, de lo que yo he sentido, es soltar el control. O sea, tener al trabajador ahí vigilado. Y les cuento, ¿no? Por experiencia propia que pues yo he tenido empresas que he asesorado, pero son cabeciduros, de verdad que les provoca a uno, Dios mío, abran su cabecita. Si uno va a las empresas, por ejemplo, una empresa que yo iba, y entonces ese gerente, no, que es que tienen que venir, que es que tiene, o sea, para él, para ese señor, los que no iban, no trabajaban, y éramos los que más trabajábamos, ¿no? Decía, pero es que imposible, o sea, uno en una oficina, yo creo, yo nunca he hecho ese estudio, pero ustedes en gestión humana se darán cuenta, yo por lo menos rindo menos en una oficina, porque uno se distrae, que entraron, que abrieron la puerta, que vino la señora de la cocina. Alguien me está pidiendo la palabra. Sí, yo, Okay. adicional a lo que Luz estaba consultando, quiero también saber, en ese caso, teniendo en cuenta que el horario laboral no es exigido, ese cumplimiento tácito, ¿qué pasaría entonces? Entendería que no hay pago en la composición salarial, habría horas extras, horas adicionales, ni recargos, ni nada de eso. ¿Es correcto? Ojo con eso, no, claro que sí, esto no es para un abuso, al contrario, si se exceden, no se puede recargar al trabajador, ojo con eso. El hecho de que Sí. esté trabajando remoto no quiere decir que se pueda recargar el trabajador porque él sigue con las mismas garantías laborales. Nunca. Correcto. Entonces, como pensando desde la posición de empleador, si no le puedo exigir, obviamente cúmpleme de 8 de la mañana a 6 de la tarde,
de lunes a viernes. ¿Cómo hace el empleador para conocer si entonces no se trabajó hasta las 6, sino que se trabajó hasta las 7 o hasta las 8, como por poner un ejemplo? Mira, pues eso sí habría que mirar, ustedes como gestión humana, hacer como una organización interna donde ustedes tengan un estimado, tanto trabajo puede realizarse y si la persona, es que ustedes como gestión humana sabrán, le estamos mandando más trabajo a esta persona o este oficio requiere más tiempo, realmente ustedes como gestión humana lo saben. Entonces, es hablar, entre otras cosas, porque te voy a explicar algo. Resulta que en Colombia, las horas extras, dominicales, festivos, nocturnos, todo lo que sea extraordinario, debe ser autorizado por el empleador. Entonces, también el trabajador debe decirle, por favor, Liliana o jefe Liliana, me están mandando mucho trabajo. Ya estoy sobrepasando el tiempo que antes dedicaba. Yo antes lo sacaba esto en tanto tiempo, ahora, o sea, ya no puedo en ese mismo tiempo. Me estoy excediendo, estoy trabajando 2, 3 horas más al día. Necesito que por favor revisemos el tema y me autorice el pago de horas extras. ¿Les quedó claro? Profe, mire que les comento así de rapidez para no interrumpir en tanto y seguir. Yo estaba en unos talleres que han dado gratuitos aquí a manera local, Cámara de Comercio, algunas universidades, y ya están empezando a incentivar mucho a las empresas a concientizarte, ya están empezando a pensar en el bienestar, porque ya en 2 años, como nos comentaba Sergio, ya nuestros papás, en el caso mi mamá y mi papá, mi mamá ya se jubila en 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Ya todo se está transformando, porque ya desde ya creo que se está empezando a ver mucha situación para emplear personas. Sí, o sea, ya hoy en día la juventud, lo digo desde mi parte personal, si yo soñé en el 2018 con teletrabajo, cuando tuve la oportunidad de escuchar la primera vez en el 2008, en 2018, perdón. Soñé yo que soy millennial, digámoslo así, y anteriormente renuncié a muchas empresas por maltrato laboral. No me alcanzo a imaginar las nuevas generaciones. Entonces, sí o sí, estas nuevas generaciones están llevando una transformación para mí, desde mi punto de vista, muy bonito, desde donde se va a hacer un balance. Y también es algo positivo para las personas que de pronto ya tienen una alta edad. Sí, ¿por qué? Porque también van a haber muchas oportunidades, porque todos, cada generación tiene algo positivo y algo no tan positivo. Entonces va a ser como un engranaje. Ya prácticamente cada empresa está teniendo las 4 generaciones que actualmente, ¿sí? Entonces va a ser muy chévere y compañeras, alístense. Qué bueno, no, a mí me encanta porque realmente vamos a tener el salario emocional. Es increíble, yo me pongo a mirar atrás y yo digo, Dios mío, ¿cómo hace una persona para trabajar 25, 26 años cumpliendo horario en una empresa, sufriendo de todo tipo de situaciones en algunas empresas y aguantar, ¿no? O sea, vamos a mirar con admiración a nuestros antepasados. Yo miro a mi mamá también es pensionada, yo digo, no, yo no me imagino en ese plan porque, o sea, me parece, no sé, como retrógrado. Yo no sé si es que yo tengo una mente como más progresista. No, sí la tengo. Siempre en las empresas yo les digo que abran la mente y yo siempre dije, no, eso de estar uno metido en una oficina, me parece terrible. Y me parece muy bien que la juventud force a las empresas a avanzar, porque y las que no avancen se van a quedar atrás porque es que la nueva juventud no se quiere someter a esas situaciones. Ellos quieren tener un salario emocional, donde puedan tener una vida personal, puedan tener una vida propia. Cuando nuestros padres, dime Luz.
No, profe, un último aporte. Hablando del tema hoy y pensaba mucho en ustedes de la parte, la legislación laboral, llamándolo así. Aquí, pues nosotros somos una localidad pequeña y mire que me he dado cuenta por las publicaciones y todo, es súper difícil ya que la gente quiera trabajar en ciertas empresas que son unas de las grandes empresas de aquí. ¿Por qué? Por ya la reputación. O sea, entonces sí o sí ellos van a tener que llegar a un tope y concientizarse y buscar a talent sales o servicios de... ¿Ves? Entonces, mire ya cómo avanzamos y muchos empleadores sí o sí van a tener que cambiar la mentalidad. O la cambian o lo que usted dice, se van hacia abajo. Claro, se van a extinguir como los dinosaurios. Pero mire, o sea, yo quiero que ustedes entiendan esta parte tan bonita, porque es abrir la mente y tener como una conciencia, un despertar de conciencia desde nuestro lugar, de nuestra profesión, de nuestro trabajo como personas. Ustedes como gestión humana, créanme que pueden hacer tanto en las empresas, pueden humanizar, pueden sensibilizar tanto las empresas, porque mire, por ejemplo, ahorita que me hacía la pregunta Liliana sobre el tema de las jornadas laborales extras, que son las horas extras, nocturnos, festivos, dominicales. Fíjate cómo a veces no, muchas veces, muchísimas veces, mira, yo he tenido demandas y le da a uno impotencia. ¿Por qué? Porque es que resulta que si el empleador no autoriza por escrito, ojo que tiene que ser por escrito, el pago de horas extras, al trabajador no se las pagan. Al trabajador no se las pagan. Y yo no he conocido, de antemano se los digo, la primera sentencia de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, que diga, momentico, no fueron autorizadas, pero sí fueron trabajadas. No. Le cuento que el tema de horas extras está bastante, digamos que le ha faltado a las altas cortes dar un pasito más adelante. Mire, una vez tuve un caso con una trabajadora de un banco y conseguimos hasta las minutas de entrada, de salida, firmadas por vigilancias, y ni siquiera con esa situación. Yo dije, vamos a ver cómo nos va, ni siquiera con esa situación. La Corte ha sido reiterada y dicen, tienen que ser autorizadas por escrito. Entonces, ojo que no vayan a abusar, porque para mí está desbalanceada la situación. Recordemos que el trabajador está en la situación más vulnerable, está en la necesidad, ¿cierto? Entonces, ustedes como gestión humanas, todos los directores, los jefes de gestión humana en las empresas, pueden hacer mucho, ser justos, ser correctos, porque hoy están ustedes de gestión humana, mañana están del otro lado. Entonces, uno tiene que ser empático, ser compasivo con el otro. O sea, el hecho de que ustedes hoy estén o mañana estén en un alto cargo, ay no, yo me acuerdo que la doctora Eliana dijo que si no estaban por escrito, pues de malas. No, señor. De malas en un momento, pero la vida, olvide, la vida no se queda con nada. Entonces, yo sí les recomiendo que sean empáticos, que sean justos, que tengan ese despertar de conciencia desde el lugar donde ustedes están trabajando, porque esta partecita sí da para usos, ¿no? O sea, el trabajo remoto es espectacular, el teletrabajo también, el trabajo en casa, pero sí da para abusos y muchos. Entonces, ojo, que no ocurran este tipo de situaciones, que tampoco las permitan si ustedes están del lado de trabajadores. Entonces, si las van mira, aquí me están excediendo de trabajo, por favor, necesito que hablemos sobre la autorización por escrito para que la empresa me reconozca pues todo ese tipo extra, todos esos horarios extras que estoy trabajando y me los tengan en cuenta a nivel salarial, a nivel prestacional, a nivel de aportes, a nivel de todo, ¿cierto?
Entonces, ojo con este tema. Otra implicación del trabajo remoto es que aquí no hay auxilio de transporte y sencillamente, que es muy fácil, pues porque el trabajador no tiene que transportarse a ninguna empresa. A no ser que el trabajo remoto, sí, pero es que a veces tengo que viajar a otras ciudades, ahí sí tienen que reconocerle la empresa traslados. Entonces, son situaciones como muy puntuales, ¿no? Pero en general no hay auxilio de transporte. No ser que exactamente se establezca por escrito. Lo que pasa es que contratamos a Luz en modalidad de trabajo remoto, como gestión humana de una multinacional, pero resulta que a Luz a veces le toca ir a capacitaciones a Bogotá, pero por supuesto que le tienen que pagar el mejor hotel, le tienen que pagar el avión, la alimentación, o bueno, no el mejor hotel, pero sí un hotel digno donde ya llegue, encuentre una cama limpia, un lugar que no sea peligroso. Entonces, hay que ser, ¿no? O sea, no agarrar la norma de manera cuadriculada, no. Esa es la parte mínima de la norma. Pero no nos quedemos en la parte mínima. Seamos justos. Si Luz tiene que viajar, pues obviamente tenemos que pagarle los pasajes. No, que tiene que ir, pero no le damos plata. Mire a ver cómo llega. No, eso no puede ser así. Entonces, ojo con este tema para que ustedes también, desde cualquiera de los dos extremos, porque miren que ahorita ustedes fueron gestión humana y ahorita están en la parte de desempleados, están buscando, ¿cierto? Entonces, de cualquiera de los dos ámbitos, a veces uno tiene que estar en los dos lados para desarrollar esa visión global, ¿cierto? Yo he estado como abogada de empresas y también como abogada de trabajadores y me ha permitido mirar desde los dos ámbitos de manera más global y ser como más empática y entender los dos extremos y buscar las situaciones más adecuadas. Entonces, esto que yo les estoy enseñando de derecho laboral son las normas mínimas, las garantías mínimas, pero de aquí en adelante usted puede, como gestión humana, establecer mejores garantías para ese trabajador. No nos quedemos en la nota mínima, en el 3. No, mira, aquí le reconoció. No, miremos. Entonces, bueno, el tema del auxilio de conectividad, como les digo, no nos quedemos en la nota mínima. La norma dice que no es obligatorio el auxilio de conectividad, pero por favor, si esta persona está trabajando de manera remota, gasta más luz, gasta internet, gasta telefonía móvil, telefonía fija, seamos justos. No, que la norma dice que no es obligatorio pagar conectividad, no es obligatorio, pero sí, hay que pactarlo, hay que ser correcto, hay que ser justo. Algunas veces me han preguntado, bueno, doctora, y en el trabajo remoto, ¿cómo es el tema de las afiliaciones? También se hace de manera remota. Entonces hay un formulario electrónico único de afiliación y ahí se hacen las afiliaciones, tanto a Seguridad Social como a las entidades parafiscales. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo remoto para las empresas? Pues no hay que pagar auxilio de transporte al trabajador. No tienen que entregarle dotación al trabajador. El empresario no tiene que asumir los costos de infraestructura física de la empresa, como alquiler, gastos de servicios públicos, gastos de papelería, de mobiliario, computadores, impresoras, aires acondicionados para los que viven en la costa, donde haga calor, red especial de internet, papel, lapicero, libretas, carpetas, archivadores, papel higiénico, aseadoras para los baños, agua. Bueno, son innumerables los gastos financieros que se ahorra una empresa. Otras situaciones, otro beneficio es que el empresario no tiene que pagar personal para el servicio de vigilancia y para el servicio de aseo generales de la empresa. Eso es otro gasto. ¿Cuánto no vale contratar el servicio de vigilancia de una empresa? En el trabajo remoto también hacemos un ahorro
a la emisión de CO2. Entonces también estamos ayudando al planeta porque hay menos emisión de CO2, una empresa que ya no está emitiendo este tipo de contaminantes. Hay menos basuras. También la empresa tiene trabajadores más concentrados, más productivos y felices por el mismo salario. Es más, el trabajador se siente como que su sala, se siente, no, es que es real. O cuéntenme ustedes, ¿ustedes estaban trabajando en pandemia? Les pregunto. Cuando yo estaba trabajando en pandemia, pude ahorrar y ahorré bastante, porque no tenía que andar para arriba y para abajo yendo a los juzgados, gastando en papelería, todo mándelo de manera remota a los juzgados, no tenía que ir a reuniones, gasté menos ropa, menos inversión en gasolina, llantas, peaje, etcétera. ¿Ustedes trabajaron cuando estábamos en pandemia? ¿Alguno me puede responder algo? En mi caso sí, y por estrategia de la empresa lo que se hizo fue suspender la presencialidad. Lo hice como por 2 veces nada más, por 14 días nada más. 14 y 14. Del resto, presencial todo el tiempo. Bueno, y en esos días que estuvo trabajando de manera remota, en realidad lo suyo fue trabajo en casa, no remoto. Así es. Y en esos días usted no ahorró más. Cuénteme su experiencia, ¿no comió mejor? Sí. ¿Cómo fue su experiencia? Sí, por supuesto, desde la alimentación, el consumo de combustible. Sí, definitivamente fueron momentos gloriosos, la verdad, porque justo incluso en uno de esos, de esa modalidad de ya estar en casa, caigo con COVID. Entonces, no, el poder tener aquí en casa incluso la recuperación con toda mi familia, porque caímos todos, fue, la verdad, muy rico. ¿Y Tuvo beneficios. usted qué sentía hacia la empresa? ¿No sintió agradecimiento? Claro, ¿No incluso con sintió el que deseo de haberme quedado con esa modalidad. y que el salario le alcanzaba más? Es como que el trabajador gane más, Claro, ¿cierto? sí, exacto, claro, total. Lo que usted ahorró en trabajo en casa, ¿lo ahorra actualmente? No, cero, no, es una realidad, no. Y Sí. definitivamente sí trae beneficios, el ahorro es innegable, nada más con el consumo de combustible. Ya no le agreguemos más nada, solo con el consumo del combustible, el desgaste propio del vehículo, ya, y ahí partimos con un beneficio, un ahorro. Cuénteme de la parte emocional. ¿Estuvo más triste? ¿Cómo estuvo su estrés? No, estuvo, no voy a decir que llegó a cero, sin embargo, sí fue mucho más manejable el no tener el contacto, porque hay que reconocerlo, el contacto diario, permanente con todo el personal, con cada una de las situaciones que la gente trae para que uno le solucione, apoye, oriente y demás, lo va cargando a uno. El estar en casa realmente sí permitió que fuese más manejable, más llevadero, mucho más tranquilo, incluso el no tener como la presencia incluso del jefe, porque en su momento pues al jefe le gustaba estar ahí como muy encima, muy Controlador, controlador. controlador, no lo quería decir, pero, pero sí, bastante controlador. Entonces, en esa medida permitió ser un poco más laxo como ese espacio de control. Entonces, definitivamente súper agradable esa experiencia. Como diría Sergio, los buenos líderes no necesitan estar ahí vigilando, controlando. Bueno, eso lo saben ustedes más que son Sí, jefes. desafortunadamente no todos lo saben, no todos lo aplican, todavía puedo yo decir, no sé la experiencia de los demás, pero sí, todavía hay muchos jefes, no líderes, muchos jefes que es del control, del que necesita ver a la persona, qué estás haciendo, en dónde estás, más allá se está cumpliendo con el objetivo, con el resultado, se está alcanzando, no se está alcanzando, no, o sea, es como el tener ahí y ver que uno está metido en el computador, mirando el computador, y, es como la necesidad, o sea, no sé,
sí, hace falta todavía bastante por crecer acá en el país, o por lo menos en la ciudad donde estoy yo, que es Barranquilla. Linda, cuéntame. Hola, buenas noches. Pues digamos que yo aquí reflexionando frente al tema del ahorro, yo también afortunadamente estuve trabajando toda la pandemia. Sin embargo, en mi caso no fue tanto un ahorro, Doc. En mi caso fue una reinversión porque mi familia, mis papás y mi hermana son comerciantes independientes. Evidentemente a ellos el golpe económico fue muy fuerte y digamos que yo no pude ahorrar ese dinero, pero sí reinvertirlo en ellos, poder generar ese apoyo económico para ellos. Entonces, digamos que viéndolo desde otra perspectiva, no tanto no sé, de una satisfacción monetaria en el ahorro, sino de una reinversión que pude hacer. Y Claro, porque frente, es una situación diferente. claro, sí, pues digamos que, eh, pues fue la manera en la que yo le di la utilidad y el mejor beneficio a ese dinero. Y frente al salario emocional, por ejemplo, para mí, ya posterior a la pandemia y antes de, pues, de que la quitaran del todo, tuve la flexibilidad de poder seguir estando en teletrabajo, en trabajo en casa, perdón, en trabajo en casa, no mentiras, en teletrabajo, y pude estudiar, o sea, pude hacer mi especialización porque pues en ese momento estábamos como en la época de la pandemia que era como híbrida, como que sí, como que no, entonces estudié un semestre virtual y el siguiente semestre fue presencial, pero aún así yo como podía seguir estando en casa ejerciendo mis funciones y pude acordar unos horarios mucho más amigables para mí y para la empresa y pues pude sacar mi especialización adelante. Desde el punto de vista como mamá, pues evidentemente sí es todo y yo le apunto en estos momentos también a poder seguir trabajando en casa porque pues tengo una niña no tan chiquita, pero pues en esos momentos tenía 8, ahora tiene 13 años y pude estar con ella esa parte, en ese apoyo emocional y maternal que en esas etapas de la vida las necesita. Digamos que sí fue un reto bastante fuerte poder hacer compatible su tiempo con el mío, adaptarnos al tema de mientras tú estudias, yo trabajo, mientras yo trabajo, tú estudias, mientras las empresas lograban entender la nueva dinámica, pues obviamente eso también tuvo otros trasfondos al interior de cada hogar, como no, espera, es que no sabemos qué hacer, entonces quedémonos un poquito más, o las horas del almuerzo se veían como, espere, ¿a qué horas nos conectábamos? ¿A qué horas nos desconectábamos? Como mientras se veían esas dinámicas fue pues como el mayor caos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, para mí la parte de bienestar fue poderme reencontrar como mamá, poderme reencontrar en la maternidad con mi hija en una etapa decisiva y muy bonita para ella. Y eso forjó unos vínculos realmente muy fuertes entre nosotras. Porque antes, pues obviamente tocaba dejarla con la nani, la señora que la cuidaba, y pues por más de que yo tratara de estar con ella y dedicarle el mayor tiempo de calidad posible, pues muchas veces para ellos no es suficiente. Y en edades tan pequeñas no lo entienden de la misma manera. Entonces sí, desde esa parte fue muy bueno para mí, es lo que más agradezco. Ni para ellos es suficiente, ni para uno, porque ya cuando Sí. crecen vienen los arrepentimientos. Yo conozco gente, casualmente el año pasado, la hermana de una amiga trabajó 28 años en un banco, en un cargo alto, y de repente llegó alguien en una delegación de Bogotá, muy querido, no sé qué, cerraron la oficina, aquí tienen 2 cartas, una de renuncia voluntaria y otra de despido sin justa causa con indemnización. Me acuerdo que me contactaron y yo dije, la de despido sin justa causa, ¿cómo va a renunciar una persona después de 28 años y la mandan con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Que la indemnicen. Y esa persona entró en tristeza, en depresión. O sea, la reflexión va que las empresas son empresas. Y luego viene la reflexión de ella tiene 2 niñas. No me disfruté a mis hijas, ya están mujeres grandes. No me las disfruté. Y siempre queda el dolorcito del hijo o de la hija. Entonces, qué bonito que tú pudiste
como resarcir en gran parte, pues porque estaba muy chiquita, esos momentos que de pronto no habías podido compartir con tu hija y que ahora los estás pudiendo compartir. El trabajo remoto tiene innumerables beneficios, innumerables. Es que ahora que estamos en ese despertar de conciencia de las empresas, en la medida que demos ese salto al vacío, tanto trabajadores como empresas, como asesores, hacia el tema del trabajo, de las modalidades más amigables, más humanas. Es que estas modalidades son las modalidades más humanas para los trabajadores. Por eso humanicemos las empresas, vamos a tener personas más equilibradas emocionalmente, niños más felices. Entonces, de verdad que apostémosle al trabajo remoto, son muchísimos los beneficios. Al contrario, el trabajo en las oficinas no trae sino estrés y enfermedad, te lo digo sinceramente. Otro de los beneficios es que el trabajador en casa se enferma menos, se accidenta menos. Sí, quería, perdón, Doc, yo escuchaba, pues estaba en una conferencia de medicina laboral y temas de incapacidades, y el nivel de ausencia laboral de los trabajadores en casa disminuye. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, también trae beneficios muy grandes. Trataba de recordar en este momento, no sé cómo se llama técnicamente, un síndrome o algo que sufren los trabajadores. Ejemplo, lo pongo en mi caso como mamá, que muchas veces uno está trabajando en la oficina, pero tiene una angustia por su hijo, por cómo salió, por cómo llegó, si llegó temprano, si almorzó, si no comió. Eso, la psicóloga que hablaba del tema decía, el trabajo en casa nos permite mitigar esos impactos psicológicos que están presentando muchos trabajadores. Lo mismo decía, post pandemia, habían trabajadores que tenían sus familiares enfermos y ellos no podían tener una armonía laboral ni una armonía en su vida familiar o personal debido a la situación que estaban pasando. Entonces estaban como en dos lugares a la vez. Su cuerpo podía estar ahí y ellos podían estar ejerciendo su función, pero su función laboral estaba un 75, hasta un 50% llegaron a hacer mediciones y el restante estaba pues en su situación personal o familiar. Entonces decía pues la persona que nos estaba dando la conferencia, que debíamos revisar desde la parte psicológica y desde la parte emocional esos pequeños detalles. Si bien es cierto, da un parte de tranquilidad el poder estar un poco más cerca de la persona que uno necesita cuidar o atender, porque ella decía, uno de los mayores conflictos o choques que tienen las empresas es que si está en la casa se la pasa pendiente del chino. Si el chino lloró, entonces se levantó. Si el chino no sé qué, no, pues entonces ya decía, no es lo mismo que su hijo llore y usted esté ahí y pueda revisar, como estar pendiente de la situación, a que efectivamente a usted la llamen del colegio o a usted le digan algo, la intranquilicen y usted tenga que desplazarse y tenga que ejercer otro tipo de acciones, que eso también le va a generar algunos costos y unos déficits. Ahí hablaban también de unos indicadores muy puntuales en la producción de los trabajadores. Entonces yo decía, tampoco se ha mencionado toda esta parte emocional y toda esta parte psicológica que conlleva el no poder estar al 100% en algunas cosas. Decía, afortunadamente la pandemia le enseñó a muchos trabajadores dentro de un mismo espacio conciliar varias cosas. Y decía, el cerebro está adaptado para hacer muchas cosas a la vez, pero en un mismo espacio, no en diferentes espacios. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo está en un solo espacio físico. Entonces, si el cuerpo está en un espacio físico, puede dimensionar varias cosas a la vez. En dos espacios diferentes, no. Entonces decían, esas son de las cosas que también deberíamos nosotros, los que manejamos el área de derecho laboral, de talento humano, hacerle ver a las empresas que hay otros temas más allá que también les van a ayudar con temas de los índices. Totalmente cierto lo que tú estás diciendo. Y entre otras cosas, la pandemia, pues la experiencia de mucha gente fue muy positiva en la mayoría de trabajadores, pero también hubo malas experiencias de los trabajadores
pero no por el trabajo remoto en sí, no por la modalidad, sino que resulta que muchas empresas abusaron y recargaron a los trabajadores. Hubo casos de empresas, aunque se prohibió eliminar personal, entonces, ¿qué hacían? Entonces, si se vencía el contrato de X persona, entonces no se lo renovaban, ¿no? No es que lo estuvieran eliminando, le estuvieran dando por terminado el trabajo, sino que no le renovaban contrato. Entonces, le recargaban lo de X persona a una sola. Si antes lo hacían dos, una sola va a realizar el oficio de dos. Entonces, también dio para muchas situaciones. Por eso era cuando me preguntaron lo del tema de horas extras, o sea, ahí hay mucha tela por cortar. Entonces, hay que ser muy empáticos y no se puede sobrepasar la línea. Al contrario, precisamente por eso el trabajo remoto debe tener el trabajador más libertad de tiempo, tanto que puede tener un contrato o una asesoría extra o un emprendimiento o sencillamente decir, trabajo, hago todo mi oficio, en la mañana hago mis cosas personales y en la tarde me dedico a la empresa. Perfectamente lo puede hacer. Porque si vamos a mirar, ojalá que yo no tengo esos estudios, me tocaría preguntarle a Sergio, no sé si ustedes lo tengan. ¿Una persona realmente en una empresa trabaja las 8 horas? No, eso es mentiras. Eso es mentiras porque uno se distrae. Yo cuando iba a las empresas, no, me parecía hasta incómodo que llega la una, que el chisme, que esto, que salió, que no, que fulanito, y lo distraen a uno. Lo distraen a uno. En cambio, usted en la casa, esa es una de las cosas. Es más productivo porque usted está concentrado. Sin embargo, usted tiene sus hijos, su familia, todo, pero cuando usted dice a trabajar, es a trabajar. Entonces, son situaciones, lo que tú dices, manejar la situación familiar, uno en casa, pues uno ya más o menos les dice, ya me voy a encerrar en mi estudio a trabajar, por favor, silencio, bueno, no me interrumpa. Pero en una oficina, ¿cómo dice usted eso? En una oficina le toca a usted. Entonces se distrae uno, no produce uno lo mismo. Otro de los beneficios, tú hablabas de que hay menos ausentismo laboral, eso es real. Pero también hay menos riesgo de accidentes laborales. Y si hay menos riesgos de accidentes laborales, hay menos riesgo de demandas derivadas de esos accidentes laborales, que son millonarias, ¿no? Entonces, el dinero también que, bueno, en el caso de tuyo, Linda, tú lo reinvertiste en tu familia y estuvo fabuloso, pero muchos trabajadores pudieron ahorrar e invertirlo en cosas para ellos, para su familia, cambiar el computador que estaba viejito, invertir por una mejor herramienta de trabajo, para ser más productivos, para mejorar sus servicios. Son infinidades. Otros beneficios del trabajo remoto. ¿Alguien quiere decirme otro beneficio que de pronto se me haya colado por ahí? Profe, yo creo que ya los mencionaron todos. Realmente para mí la pandemia, oh sorpresa, días antes ya tenía casi 2 meses de embarazo. Okay. Entonces, en resumen, pues realmente para la casa, gracias a Dios, un embarazo, digamos, físicamente tranquilo, no tuve problema, pero sí sentía ciertas cosas por parte de los liderazgos y el compañerismo. O sea, fue de alguna manera, ahora lo recuerdo, me da hasta risa y fue triste, porque a veces eran tan exigentes que me cumples o me cumples y ya, o sea, no me interesa nada más. Y pasando ya a pandemia, que ya iba a reintegrarme, hablando del tema un poquito, ya era híbrido, me intentaron apoyar con mi hijo, no fue posible. Siempre he tenido claro que ser mamá presente con vida y salud, y no importa cuántas mamás no han podido, es importantísimo. Lo digo porque mis papás es el sol que se van a jubilar y todavía trabajan desde la madrugada hasta la noche, ¿sí? O sea, ellos son el mundo, o sea, el trabajo para ellos es todo, Sí. así los negren, así les pase lo que sea. Uno es
mejor dicho, la diferente, la que no sé en qué mundo vive. Entonces, también esto permite a veces identificar ciertos puntos para uno tomar decisiones acorde a las decisiones, a la necesidad que uno tenga en el momento. Entonces, yo logré ahorrar, gracias a Dios, también lo que decía Linda, se pudo ayudar a ciertas personas que estaban pasando por necesidades muy fuertes. Y digamos, si fue muy, muy positivo, pues para el embarazo, pude dormir por raticos y cosas así que uno sintió en su momento. Pero a veces lo triste es, profe, que mire que yo terminé y todo. Yo tuve a mi bebé un domingo y me llamaron el día lunes que no, que tenía que entregar el puesto y ¿qué? Ay, no recuerdo, pero fueron cosas como que uno dice, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Bueno, no importa, vamos, cumplamos. ¿Y no demandaste? ¿Y no demandaste? Una deshumanidad, no, profe, yo no lo hice. ¿Y qué te digo, profe? Y después me pusieron a hacer como el acoso por correo. O sea, yo me di cuenta, profe, porque yo ya identificaba esas cosas porque tuve la oportunidad de estudiar y lo que más me encantaba era el derecho. Entonces, todas estas situaciones, incluso a mí me hacían a un lado para las reuniones. Antes lloraba, no, ahora ya me da risa. Yo digo, qué triste. Lo veo desde otro punto de vista, yo digo, qué triste. Y no me hicieron evaluación de desempeño. Luz, ya te llama, porque sin querer queriendo a veces se cae, ¿no? Luz, ya te llamaron para hacerte la evaluación de... No, ¿verdad? Ay, ¿cuándo es que te rinde? Yo, bueno, gracias a Dios alcancé a ahorrar. Le dije a mi esposo, amor, se está presentando esto, mi hijo va por delante, renuncio. ¿Me apoya o no me apoya? Pues yo renuncio, no sé cómo lo voy a hacer. Y fue hecho. Claro, profesor, era para demandar y es triste, pero gracias a Dios de todo se aprende, ¿no? Y fue algo muy positivo. Para mí, yo amaba despertarse, bañarme, arreglarme y sentarme ahí. Amaba eso. Me pasaron otras cosas, profe. Se me quemó mi computador personal. Yo misma lo arreglé. Le hice saber a mi líder y nunca me dijo nada. Antes se molestaba porque yo hablaba. Entonces, son muchas cosas que uno dice, bueno, qué triste y ni idea si seguirá o no. Creo que ya no. Pero si estas personas no cambian su visión, su mentalidad, sanan heridas, pues simplemente eso va a ser una continuidad en cualquier lado. Muy cierto, son personas que viven en estado de inconsciencia. Cuéntame, Linda. Yo aquí escuchando a Luz y pensando un poco en experiencias de otras personas, pensaba en ese bienestar que genera el poder reinvertir el tiempo en otras cosas. Mucha gente, a raíz de la pandemia y de descubrir estas nuevas modalidades de trabajo, pudieron reencontrarse en otros talentos, en otras actividades. Mucha gente que no podía ir al gimnasio porque no le daba tiempo, tomar una clase de pintura, de baile, lo que fuera, porque no le daba tiempo, ir a tomarse un vino, sentarse a tomar un café, todo lo que genera a nivel emocional y espiritual, el poder tener el tiempo de disfrutar esas pequeñas cosas que muchas veces no se podía sencillamente por el ajetreo del día o, por ejemplo, en Bogotá, que las distancias son tan largas y que prácticamente muchos de los trabajadores, y ahora en esta época que Bogotá está por todo lado destruida, con construcciones, con obras, con de todo, son 2 o 3 horas para llegar a un lugar de trabajo y luego otras 2 y 3 horas para llegar a la casa. Entonces se le va a uno casi que todo el día en el trabajo y en el bus, y dónde quedó esa parte del estar con uno y ser para uno. Entonces digamos que la pandemia le permitió a muchas personas reencontrarse con aquellas cosas que no había podido hacer por la falta del tiempo. Yo las escucho hablar y recordaba la empresa que yo les conté que estuve bastante tiempo asesorándolas. Casualmente en el 2020 llega nuevo gerente con nueva gente, líderes, y inicia la pandemia. Y esas personas que llegan, yo me preguntaba, ¿no? Yo decía, Dios mío, es increíble porque estamos viviendo una pandemia
Pucha, el que no se humanizó en la pandemia, no sé, no la vivió. Y era increíble ver estas personas como con esa frialdad exigían cosas tan absurdas. Mire, había una niña, estaba recordándola ahorita, que Dios la tenga en su santa gloria, que estaba luchando con un cáncer y no les importaba. La tenían por contrato de prestación de servicios, pero eso cumplía horario, eso, mejor dicho, eso ella era la niña orquesta. Y recuerdo que después de que murió, pues quedó pendiente una cuenta de cobro y no le querían ni colaborar para agilizarle el pago a las hijas. O sea, una falta de empatía tan impresionante. Y yo decía, no, o sea, esto es increíble, esto es increíble. Yo no sé si eso pasó en todas las empresas, pero en esa empresa yo viví situaciones que yo dije, no, o sea, a mí eso me marcó tanto. Mira, la virtualidad a la justicia, que es como tan psicorrígida, como tan cuadriculada, logró empatizarla. De hecho, hoy en día, casualmente ahorita que tengo un proceso en la corte, salió un auto y me llamó la atención y lo leí porque el auto lo sacan y dicen que están en Barranquilla. Yo digo, vea pues lo que nos dejó la pandemia, qué bueno, qué bueno. O sea, la magistrada está ya desde su lugar de origen, desde Barranquilla. Yo digo, si se pudieron humanizar en parte la rama judicial que es tan cuadriculada, ustedes saben que es cuadriculada, que son las normas. Yo digo, y las empresas que manejan la parte humana, ¿por qué? ¿Por qué les ha costado tanto? Y nosotros seguimos como abogados litigantes trabajando desde casa. Yo llevo procesos en diferentes ciudades del país, Bogotá, en Tunja, en Cúcuta. Yo no tengo que viajar, yo no tengo que ir a ningún lado, yo me puedo ir para la China, yo puedo atender mis audiencias desde un computador, conectarme a internet y asisto a la audiencia. Yo digo, ¿y las empresas? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Por qué les cuesta tanto dar ese paso? Entonces, que seamos nosotros con esa semillita que estamos sembrando ahora y que ustedes entienden que de la parte jurídica, desde la parte jurídica tienen ustedes todas las herramientas como gestión humana para poder darle aplicación a estas modalidades de ejecución de contrato de trabajo, ya sean teletrabajo, ya mirarán ustedes. Entonces, hagamos un repasito. Teletrabajo. Teletrabajo es el flexible. Aquí estamos, teletrabajo, es la modalidad flexible o modelo híbrido. Entonces, trabaja 3 días en casa, 2 días en la empresa. Esa es la modalidad, o sea, esa es la esencia del teletrabajo, para que ustedes como que la diferencia. El trabajo en casa es el contrato normal de trabajo, el contrato laboral, el que todos conocemos, pero que en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, se puede realizar trabajo en casa. El trabajo remoto sí, de principio a fin es de manera remota. Todo el tiempo del contrato. Desde el principio hasta el final. Es más, el trabajador no tiene la obligación de ir a firmar el contrato a ninguna empresa. Lo puede hacer desde el lugar donde esté, se conecta y lo firma. Lo mismo las afiliaciones a Seguridad Social, lo mismo las afiliaciones que hagan para fiscales. Entonces, humanicemos las empresas, utilicemos las modalidades. Ahí está la ley. La ley les da las facultades a las empresas. ¿Por qué no las utilizan? Mire, aquí están. Teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto. De verdad que he querido concientizarles y dedicarles el tiempo a estas modalidades de trabajo porque estamos en la era de la humanización, en la era acuario de la humanidad, donde ya ese tipo de modalidad de trabajo usada
durante tantos años en la humanidad está en vía de extinción. Entonces, por favor, tomemos conciencia desde cualquier ámbito donde ustedes estén en las empresas como jefes o como líderes o como asesores, desde cualquier ámbito. Sí se puede realizar trabajo remoto, sí se puede realizar teletrabajo, sí se puede hacer trabajo en casa. Seamos flexibles, abramos nuestra mente, porque exactamente, si no, si las empresas no se abren a estas modalidades de trabajo, pues, hola Luz, cuéntame. Profe, ahorita que se me viene a la mente las personas líderes, que ya llegará el momento, no sé cómo lo manejen, pero hasta en el momento que uno siente la indisposición de una gripa, hasta el momento que uno tiene una ¿cómo es? Bueno, daño de estómago. O sea, son cosas tan incómodas y yo veo tanta gente que sí o sí le toca. Sí, o sea, a veces no vale nada. Entonces uno dice, Dios mío, pero esto va a cambiar. Yo estoy segura. Es que mire, sin ir tan lejos, Luz, Linda, Luis, Liliana, sin ir tan lejos, no seamos tan cuadriculados. Se enfermó un compañero de trabajo, tráigame la incapacidad. Hombre, una gripa puede hacerlo desde la casa. No seamos tan cuadriculados, por favor. Las normas sí están, claro que están, pero ¿por qué no permitirle realizar el trabajo desde casa? Nada más tomar la conciencia de que, les recuerdo, que cuando una enfermedad común es adquirida por un trabajador, que es una enfermedad común, para que refrescarles un poquito la memoria, una gripa, una varicela, la operaron, no sé, de emergencia por X, por Y, resulta que a la persona sí le van a pagar la EPS porque se está cubriendo la persona, ¿verdad? En riesgos. Pero resulta que si es una enfermedad de tipo común, no le van a pagar completo su salario, le van a pagar el 66.66%, a no ser que la persona gane el mínimo, entonces sí no pueden darle menos que el mínimo. Pero nada más en eso, por decir, una persona que le sacaron la vesícula, le dieron una incapacidad de una semana, pues si ese trabajo lo puede hacer desde casa y no le afectamos, pero el sistema no permite, profe, generalmente se protegen mucho. Bueno, ahí está la flexibilidad. Ahí está la flexibilidad. Ahí está la flexibilidad. Recordaba yo que en pandemia, en varias empresas, bueno, en esa época yo asesoraba a 3 empresas, se presentaron accidentes. Me acuerdo que se presentó el de una señora que se accidentó en la moto y su talón, donde pone el pie, le quedó partido en muchísimos pedacitos. Y ella tenía un contrato, no era contrato laboral, era contrato de prestación de servicios, pero en realidad era una trabajadora, cumple horario, todavía está allá, cumple horario. Y de una vez la jurídica, ¿sabe qué dijo? Suspendámosle el contrato y que le paguen la incapacidad. Me pidieron el concepto a mí y yo le di el concepto. ¿Cómo van a hacer eso? Si es cuando más apoyo. Ella sí está, la operaron del pie, pero ella puede realizar sus cosas desde casa. Seamos humanos. Y la jurídica que había le hizo la vida imposible a esa muchacha. Accedió, pero le hizo la vida imposible porque pensando que decía que no le gustaba trabajar con mujeres. Le hizo la vida imposible a esa, ella es abogada, pero no es laboral. Me acuerdo que di el concepto y me partía el alma y yo le dije, no, no le van a suspender el contrato, ¿cómo van a hacer semejante cosa? O sea, eso no es humano. O sea, legalmente sí, la norma lo dice, se puede hacer, pero seamos empáticos, no le va a quitar nada a la empresa, el mismo trabajo lo puede hacer desde su casa, con un computador. Entonces, no seamos tan cuadriculados. Si la persona puede realizar su trabajo, sus funciones desde casa, no le hagamos el daño de bajarle el salario, ¿sí me entiende? O sea, porque, listo, la empresa no le va a bajar el salario, pero la EPS no le va a pagar el 100% su incapacidad.
su salario, perdón, no le va a pagar el 100% de su salario, porque la norma es clara y ellos sí son a rajatabla. Hombre, pero es que la EPS no conoce a la compañera de trabajo, ustedes sí. Yo no entiendo cómo no puede ser un empático con un compañero de trabajo con el que ha compartido o con el que comparte. Es momento de apoyarla. ¿Cómo se sienten ustedes cuando están enfermos, vulnerables? ¿Cómo les gusta que los traten? Bien, que sean empáticos. Hoy por ti, mañana por mí. Hay cositas que podemos, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos del tema de se le murió la mascota. Ese era su perro, su hijo de 4 patas. Todavía no hay la norma, pero seamos empáticos. Entonces, no es ser tan cuadriculados, no quedarnos en el mínimo, que es lo que yo le digo, no nos quedemos con la nota de 3, gestión humana, por favor, no saquemos 3, de 4 o 5 para arriba. Seamos empáticos, humanicemos las empresas, no nos quedemos ahí como raspando, no, es que aquí dice, y eso es lo cumple la raja tabla, pero el trabajador no se queda, pero eso sí dice la empresa, que no se quede en el mínimo, y ahorita no, el sentido de pertenencia, y pónganse la camiseta, y no sé qué, y el trabajador sí se pone la camiseta, pero cuando el trabajador necesita un apoyo, no, mira, aquí la norma dice el artículo tal, y eso es, y punto. No seamos así. No seamos así que ese trabajador cuando la empresa necesitaba apoyo, también se ha puesto la camiseta. Está vulnerable. Dime, Luz. Profe, bueno, yo pues también soy muy humanista, pero uno a veces piensa en ciertas personas que siempre están buscando el provecho, ¿no? O sea, así como vemos personas que gracias a Dios somos muy responsables y como que uno no tiene una intención por otro lado, pero hay personas que sí. Entonces, ejemplo, a veces uno está incapacitado y ha pedido, ven, pues puedo ejecutar mis manos, me gustaría avanzar mi trabajo para que eso no se me reprima. Pero dicen, no, es que seguridad de trabajo no se puede, no. Y seguridad de trabajo, no, es que tenemos que protegernos, uno nunca sabe. Digamos ahí, ¿cómo se podría pautar? Claramente, pues podrían haber beneficios de bienestar, ¿sí? De apoyos, otra manera de apoyos. Pero en el caso que se quiera dar la opción, aún presentando la incapacidad, ¿cómo se podría manejar eso? ¿Para qué? Para que de pronto eso se pueda devolver en contra. Sí, eso hay que darle un trabajo de pinzas y eso tampoco se puede hacer con todo el mundo. Eso depende, ahí sí depende. Por ejemplo, la persona tiene una gripa. Entonces también puede hacer el trabajo en casa, no hay necesidad que se incapacite, sino es simplemente para proteger a los demás compañeros, también por temas de salubridad. Se puede darle un manejo desde casa. Estoy hablando de patologías que no requieren, ¿no? Lo del tema de la abogada que le conté es, por ejemplo, que ella tenía contrato de prestación de servicio y se lo querían suspender. Dime, Linda. Por ejemplo, ya. Pues yo, por ejemplo, cuento mi caso particular. Yo en estos momentos estoy terminando mi recuperación de una fractura de pie que tuve. Yo soy abogado, entendemos que los trabajos de algunos abogados que no son litigantes no requieren más que estar sentados en la oficina, en un computador, analizando casos. Y para mí ha sido complejo el tema, porque aun cuando el médico laboral y el ortopedista, digamos, yo en estos momentos tengo todo el tema de seguridad social de manera independiente, yo pago ARL de manera independiente, yo estoy apta para trabajar con restricciones. Y era lo que hablábamos con el médico laboral, con el que hemos venido como manejando el caso, que él decía, es que me parece inaudito que a usted, porque me pasó, me quedé en un proceso de selección porque el examen médico fue apto con recomendaciones. Y él decía, me parece inaudito su caso que efectivamente usted va para un puesto de oficina, o sea, usted no es atleta. Entonces él me decía, sí, usted es Linda Fonseca, usted no es Linda Caicedo, o sea, como por tener una diferencia. La chica Linda Caicedo sí necesita la funcionalidad de su pie al 100%.
Yo con mi funcionalidad del 75 u 80% que tengo hoy, puedo ejercer mis funciones como abogada. Pero pues evidentemente eso no lo ven muchas empresas. Yo tengo claro el riesgo laboral que puede existir en que de pronto yo me pueda tropezar y se me agrave la condición y esto ya se pase a un tema médico, pues a un tema de ARL, de riesgo laboral. Sin embargo, ahí es donde volvemos al punto. Y lo que dice la doc, pues si evidentemente Linda puede trabajar desde su casa y no le va a generar ningún riesgo a la empresa y le va a ir mucho mejor porque no va a tener desplazamientos y la empresa le está ayudando a restablecer su condición al permitirle que ella esté trabajando, esté dignificando su situación y adicionalmente no la está exponiendo a que de pronto por los traslados X y Y cosa, pues su recuperación se haga un poco más lenta. Pero es el punto de que las empresas no entienden ese tipo de cosas, o sea, no contratan una abogada que está rehabilitando un pie porque pues ellos tienen un mayor riesgo, pero no miran realmente las funciones y el rol que uno va a desempeñar, que realmente no es tan gravosa la situación. Entonces, por ejemplo, hablaba con el médico laboral y él me decía eso, que él muchas veces ha debatido, ha controvertido, es la palabra correcta, temas con la ARL de ese tipo, que la ARL no permite cosas, aun cuando adecúan puestos de trabajo, aun cuando le dan las condiciones específicas que debe tener el trabajador en las condiciones, la ARL aún así no permite y dice, pero pues obviamente es que acá hay un médico laboral que está certificando que la persona está apta para trabajar. Entonces hay incapacidades que permiten que usted pueda trabajar. No tiene una discapacidad, por llamarlo de alguna manera, solo tiene una restricción que usted lo único como empresa o como, no sé, trabajador también, tienes que estar pendiente de que esa restricción sí se cumpla. O sea, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo saltar, pues entonces obviamente pues a mí no me van a poner a saltar. Entonces, digamos que es eso también como entrar como a ser más conscientes de los roles y de también tener en cuenta los otros conceptos de otros profesionales que conocen también, no tanto derecho, pero sí las implicaciones que puede llegar a generar y más allá de las implicaciones legales, pues las implicaciones corporales, de anatomía, psicológicas, todo ese punto de vista también hace falta muchísimo a las empresas por revisar. Digamos que en estas modalidades se puede también trabajar y revisar desde ese concepto de usted le está dando la posibilidad a personas que otras empresas no le dan la posibilidad, póngalas a trabajar en casa, genere empresa. Y lo que tú dices es verdad, sin embargo, te voy a hacer una claridad. Resulta que, pues en el caso tuyo, ¿en qué se cuidan? De repente se estaba cuidando la empresa en el hecho de que no sabemos cómo, después de que ya te quiten el yeso, si quede algún tipo de lesión permanente o transitoria, y ahí tendría que de pronto entrar a indemnizar, porque cuando hay unas pérdidas de capacidad laboral, depende pues, de la cantidad, ahí tiene que entrar la ARL, si fue accidente laboral, a indemnizar al trabajador. Entonces, esa parte sí, molestan mucho, pero también es por lo que tú dices, desconocimiento de si fue una fractura, que no fue algo grave, que no, porque hay fracturas de fracturas. Sí, sí, no, pues digamos que yo lo hablo en este momento puntual, Doc, donde mi situación médica, yo ya estoy a 2 meses de que me den de alta. O sea, ya lo que falta es muy poco. Digamos que yo entiendo en el punto en cuando uno está con un yeso, cuando la lesión, cuando la incapacidad realmente, porque eso nosotros como trabajadores también debemos ser conscientes. Hay momentos en que la incapacidad no está, está más para la rehabilitación, la recuperación y la restauración anatómica. Entonces se requiere mucha quietud, se requiere que usted esté tranquilo, se requiere todos esos factores psicológicos y emocionales también ayudan a la recuperación. Entonces muchos médicos dicen, sí, usted puede hacer cosas, pero la necesitamos quieta para que realmente las cosas
solden, para que realmente su cuerpo se rehabilite, se restaure, para que un montón de cosas hay que pues yo he entendido médicamente de a poquitos, pero sin embargo yo lo hablo en estos momentos donde no hay una condición tan gravosa que yo dijera, no, pues es que sí les puedo generar un riesgo, no, yo no tengo yeso, yo no tengo nada, lo que le digo, tengo unas restricciones de no salte, no cargue más de 10 kilos, no sé, no camine 3 horas seguidas. Entonces son ese tipo de cosas que yo digo, como abogada, pues yo no necesito correr 3 horas al día. Mi trabajo no exige cargar peso. Por fortuna nosotros los abogados ya no necesitamos cargar el código debajo del hombro, que lo que antes era que uno cargaba la maleta con los códigos, no, pues ahora uno en el celular los baja y revisa todo lo que necesita revisar. Entonces digamos que es más en ese punto. Claro, yo le hallo toda la razón en el punto en que usted dice cuando hay un riesgo mayor, que puede haber una situación más gravosa y pues que obviamente como trabajador también se debe uno cuidar dentro de los cuidados propios, pues, de la recuperación. Así es. Cuéntame, Luz. Profe, no, yo le pregunto ahora, bueno, para que continúe. Sí, este tipo de situación de ser más flexibles, hay que mirar y pues tampoco se puede pues por cualquier patología, ¿no? Yo me refiero a cosas como muy puntuales que no pongan en riesgo también porque quede desprotegido el trabajador. Pero el tema, lo que tú dices, Linda, es un tema discriminatorio, que tú te presentaste o te postulaste para una empresa y no te discriminaron por el hecho de estar en ese proceso para avanzar, ¿no? Para ser contratada. Pero pues ya cuando el trabajador está dentro de la empresa, digamos que hay situaciones que sí no se pueden darle ese manejo, porque sí podría ponerse en riesgo tanto al trabajador como a la empresa, pues de cualquier situación que pueda agravar la salud de ese trabajador. Entonces puede estar demandando a la empresa por culpa patronal, etcétera. Entonces, pero yo me refiero a cosas como muy puntuales, por ejemplo, una gripa o a la persona le dio, estoy con el colon inflamado. Hay muchas mujeres en etapa del periodo menstrual también tienen pues temas de incapacidad. O no sé, se me ocurre que tengo una migraña que no es incapacitante, ¿será que puedo trabajar desde casa? Y se habla, o sea, ser algo más flexible. Y cuando tengan ustedes de pronto un trabajador o un colaborador, no un trabajador, un colaborador vinculado mediante contrato de prestación de servicios, que no aplica el tema aquí de trabajo de remoto, pero pues les digo que lo manejen de manera humana, porque sin embargo, ustedes saben, o sea, ahí sí la empresa realmente, si el trabajador, se supone que un contrato de prestación de servicio no tiene por qué cumplir horario ni nada. Entonces, ahí tienen que aplicar la flexibilidad total. Entonces, no quiere decir que el trabajador tenga que estar metido en la empresa para nada, de pronto tenga que ir a una que otra reunión. Y el hecho de que, por ejemplo, un trabajador de prestación de servicios tenga una situación, pueden manejarlo. No hay necesidad de suspender el contrato, como el caso que les dije. Hubiera sido un daño, es una mamá, cabeza de familia con 2 niños. Entonces se le dio manejo y hoy en día ella trabaja, camina y mira que esa situación le ayudó para ella recuperarse, tanto física como emocionalmente, porque el diagnóstico era, en un momento dado, era bastante complejo, porque se partió en varios pedazos, pues, su talón, pero como yo les dije a la empresa, ella finalmente es una contratista independiente, realiza sus aportes de manera independiente. O sea, no le hagan ese daño, ¿para qué le van a suspender el contrato? Entonces, pues se tomó en cuenta el concepto que les di, fundamentado, y no se le suspendió el contrato y ella felizmente pues
hoy en día continúa la empresa. Entonces, cada caso, o sea, esto no se puede manejar de manera cuadriculada, sino cada caso hay que hacerle pues un estudio. Lo que yo sí quiero que ustedes como gestión humana, desde cualquier ámbito en que estén en una empresa, sean menos rigurosos, menos cuadriculados y no se queden con el mínimo, no se queden con el 3, no se queden con la nota mínima. Si pueden ayudar, si pueden ser empáticos. Pero sí, lo que tú dices, Luz, es cierto, hay gente que también abusa. Así como hay buenos trabajadores, también hay trabajadores abusivos. De todo hay en la viña del Señor, que se aprovechan de cualquier situación, que viven de incapacidad en incapacidad para pues que no los, aunque yo les digo a las empresas, hay las herramientas legales. Si el trabajador es un trabajador que realmente no cumple con las expectativas, precisamente aquí viene el reglamento interno de trabajo. Me dicen en las empresas, pero doctora, que este trabajador, que es muy malo, que esto, que lo otro. Hágame el favor y me permite la carpeta del señor. Y miro la carpeta, no tiene ni un llamado de atención. Entonces, hay unas herramientas legales para que la empresa también se defienda. O sea, yo quiero que ustedes también entiendan que la parte humana no quiere decir que tengan que aguantarse un mal trabajador, porque no es así. Si no hay un compromiso de parte de ese trabajador, también hay que tomar las medidas, porque esto es como un noviazgo, compromiso de ambas partes. Esto es un romance que hay que cuidarlo todos los días. Si hay compromiso de la empresa, también debe haber compromiso del trabajador. Pero en la mayoría del caso, en la mayoría de los casos, yo veo que el trabajador es más comprometido y las empresas a veces se quedan con la nota mínima, el 3. Cuando el trabajador tiene un problema, no, aquí la norma dice, y se quedan con la nota mínima. Entonces, hay que balancear y hay que entregar ese salario saludable, salario emocional al trabajador. Pero cuando no, mire, aquí está la herramienta, reglamento interno de trabajo. Y entre otras cosas les voy a decir, mis queridos señoras y señores, que desafortunadamente en las empresas el reglamento interno de trabajo o lo copiaron de otra empresa o lo tienen desactualizado o no lo utilizan. Mejor dicho, pocas veces yo he encontrado una empresa con un reglamento interno de trabajo adecuado a las necesidades de esa empresa. Y a veces no solamente adecuado, que sea hecho a la medida, porque el reglamento interno de trabajo es como un vestido. Usted, ay no, que necesito una fiesta. Luz, ¿me puedes prestar un vestido? Sí, doctora, yo le presto un vestido. Pero el vestido me queda pequeño o me queda grande. No, el reglamento interno de trabajo debe ser hecho por un sastre a la medida, por un sastre jurídico, porque es que todas las empresas tienen necesidades diferentes. Depende de cada empresa. Entonces yo, por ejemplo, en una empresa de computadores, pues en una empresa de computadores yo no puedo colocar, o una empresa tecnológica, que se prohíbe el uso del celular. ¿Cómo así? Doctora, si aquí todo es tecnología. O una empresa que se dedica al marketing, no, que se prohíbe el uso de redes sociales. Si esta doctora está loca. Entonces, tiene que adecuarse el contrato, el reglamento interno de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Por eso que hacen las empresas que agarran de copia y pegue el reglamento interno de otra empresa o contrataron un abogado que también sacó un reglamento y no se adecua a las necesidades, pues pone en riesgo y prácticamente deja sin herramientas jurídicas en parte a las empresas, porque ahí es donde se va a plasmar cuáles son las normas internas de esa empresa, porque el Código Sustantivo del Trabajo sí establece unas normas generales de prohibiciones, pero el reglamento interno de trabajo es donde se establece como en la casa. Ustedes saben que en todas las casas las normas son diferentes.
Una vez los hijos le dicen a uno, ay, pero en la casa de fulanito sí lo dejan llegar hasta tal hora. Ah, sí, pero es que ya las normas son diferentes. En esta casa las normas dicen que la hora de llegada máximo es a tal. Así es en las empresas. Entonces, por eso debe estar a la medida. Y esa es la herramienta principal que tiene cualquier empresa para solucionar inconvenientes, que las llegadas tarde, que los irrespetos por parte de los trabajadores, que el no cumplimiento de las funciones, que las faltas de respeto, agresiones, consumo de sustancias dentro de la empresa, muchas situaciones. Entonces, ojo, que el reglamento interno de trabajo sea el adecuado, hecho a la medida en la empresa en que ustedes estén. Porque si no está a la medida, pues ¿cómo le van a aplicar a ellos las normas? ¿Cómo se va a defender la empresa? ¿Cómo va a poder solucionar? ¿Cómo va a poder salir de un trabajador que realmente le está representando es un problema para la empresa? Yo he encontrado en empresas el mal trabajador, quiero decirle que el mal trabajador es fácil identificar, muy fácil. Es el que se queja, es el que menos trabaja, es el que hucha a los demás. Eso generalmente pasa en las empresas con los malos trabajadores. Entonces, identificar un trabajador malo es fácil. Entonces, tienen que tener aquí las normas en el reglamento interno de trabajo para que la empresa pueda utilizarlo y decir, ah, mire, usted violó tal norma, entonces vamos a otra cosa que tiene que tener el reglamento interno de trabajo. ¿Alguien me dice qué más tiene que tener el reglamento interno de trabajo? Importantísimo. Tiene el reglamento, pero no tiene el proceso disciplinario. Eso van ahí, abrazaditos. Si están las normas, pero no hay proceso disciplinario, ¿cómo hacemos, cómo podemos iniciar un proceso al señor? Yo he encontrado realmente en varias empresas que no tienen proceso disciplinario en el reglamento interno. Exactamente, Linda. Tienen que respetarse el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Pero debe establecerse de manera rigurosa. ¿Cómo es el proceso disciplinario? Entonces, en primer lugar, debe hacerse esto. En segundo lugar, debe estar bien estipuladito en el reglamento interno de trabajo. Porque si no, le van a violar las normas, le van a violar los derechos al trabajador. Él tiene unos derechos. Entonces, al trabajador tienen que respetarle el debido proceso. Y ese proceso que se está... Hola, Linda, cuéntame. Gracias, profe, perdón interrumpirla. Si yo tengo una pregunta que me surge así. Cuando dentro de las convenciones colectivas con los sindicatos se acuerdan temas que atañen o son directamente del debido proceso, pues del proceso disciplinario, ¿ese también tiene que estar en el reglamento interno? Digamos, y si son 10 sindicatos y cada uno tiene tiempos distintos, ¿tiene que estar todo en el reglamento? No le entiendo. O sea, 10 sindicatos establecen normas que favorecen a los trabajadores con el tema de la normatividad del reglamento. Sí, tuvo el caso de una empresa de seguridad donde donde habían como 10 sindicatos dentro de las convenciones colectivas. Digamos que si bien el procedimiento era como uno, lo que cambiaba era como cosas muy de los tiempos. Entonces, por ejemplo, el sindicato A decía que dentro de los 10 días se les notificaba. Otro decía dentro de los 5. Otro decía, a mí no me notifique dentro de mis turnos de descanso. Y si me notifica, entonces tiene que notificar también al ministro. Entonces, digamos que cosas así como muy, muy del detalle. Entonces, a mí, recordando eso, me surgió la duda. Si hay se me fue la palabra. Yo Si pensaría. hay una convención colectiva, o sea, si hay muchas convenciones colectivas que tratan temas puntuales del debido proceso, que lo tengo pues como muy en mi cabeza, sí, ¿tienen que ir en el reglamento interno? Yo pensaría que sí.
Ok. Porque es que resulta que cuando usted contrata a un trabajador en la empresa, eso es una de las cosas que las empresas no cumplen, ¿no? Apenas llega el trabajador a la empresa, usted tiene la obligación de entregarle, señor empleador, el reglamento interno de trabajo y que le firme el recibido. O bueno, hoy en día es por correo electrónico, es fácil verificar que lo recibió. Como cuando usted llega a un hotel y le entregan las normas, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, igualito. Él tiene que conocer a qué tiene, cómo es el proceso, todo. Él tiene que saber. Ok. Él tiene Ok. que saber y debe entregársele a él el reglamento interno de trabajo o enviársele al correo electrónico o en la plataforma de la empresa. Bueno, como lo maneja la empresa. Hoy en día nada es, estas cuestiones ya las manejan virtualmente para no haber gasto de papel, CO2, y es muy fácil manejarla hoy en día por correo electrónico. Antes se entregaba por CD. Sí. Es más, cuando hay cambio de reglamento interno de trabajo, les advierto, tienen que capacitar a todo el personal sobre el reglamento interno de trabajo. Y tiene que verificarse que sí fue capacitado los trabajadores de la empresa de ese nuevo reglamento interno de trabajo. ¿Cómo se verifica? Bueno, hoy en día por las plataformas virtuales es muy fácil realizar esas capacitaciones. Antes yo me acuerdo que reúnanme por las clínicas, una clínica que yo asesoré por departamentos, acomódenmelos. Ahí me doctora, entonces tal día, entonces yo iba y les hablaba del reglamento, les explicaba la norma tal, me preguntaban esto que lo otro. Y firmaban asistencia. Fueron capacitados y se les entregaba un CD. Hoy en día, pues ya eso ya está mandado a recoger. Pero mandado a recoger que se entregue en físico. Se le debe entregar al trabajador y se le debe capacitar y se le debe explicar si él tiene dudas, todo. Entonces, imagínese, usted me dice que hay unas normas específicas sobre tiempos, usted me está hablando de debido proceso. Ah, entonces tengo tantos días y si no está en el reglamento, ¿cómo sabe el trabajador eso? Ahí perfectamente puede, si toma una decisión la empresa, perfectamente puede demandar el trabajador. Yo no Sí, se puede traer. yo no sabía que tenía tantos días. ¿Por qué? Porque le están violando el debido proceso. Usted sabe, doctora Linda, que ahorita nada más con las notificaciones, usted en la notificación tiene que decirle cuántos días tiene, no solamente mencionarle la norma, porque si no se da por no notificado el demandado, le violó el debido proceso. Nada más también usted manda un oficio a un juzgado, usted tiene que descorrerle el traslado a la parte demandada, si no le está violando el debido proceso. Cuéntame, Luis. No, doctora, referente a lo que comenta Linda, cuando son varios sindicatos, lo que tengo entendido es que siempre se debe regir por el sindicato mayoritario. Es decir, el sindicato que tenga mayor personal afiliado, que tenga, digamos, el abanderamiento de la empresa, por ese sindicato es que debe ocurrir ciertas situaciones, como los temas de los descargos, que deben estar acompañados de pronto el personal sindicalizado, que debe ir con una persona sindicalizada, que no se debe hacer. Hasta donde tenía algunos años conocí esos casos, se hacía con el sindicato mayoritario. No sé si la norma ha cambiado. Lo que pasa es que lo que dice en realidad es que debe ser la condición lo más favorable para ese trabajador. La condición más favorable de las situaciones que quedaron establecidas dentro de los sindicatos, lo que más beneficia. O sea, lo que yo les entiendo, María está afiliada a varios sindicatos, ¿sí? Esa es la situación que ustedes me están planteando. No, digamos, dentro de una empresa, vamos a colocar empresa Dupont. Dupont tiene 3 sindicatos, sindicato de trabajadores manos arriba, sindicato de trabajadores manos al costado, sindicato de trabajadores manos a la derecha. Son 3 sindicatos que tienen. Pero la norma, hasta donde tengo entendido, dice
Cuando en una empresa existen varios sindicatos, porque de pronto es que yo no comulgo con el presidente del sindicato de manos arriba, entonces comulgo más con el del del costado, entonces me afilio a mano del costado. Pero resulta quien tiene mayor afiliado y se le denomina en la ley sindicato mayoritario es el de manos arriba. Entonces, la norma dice que cuando en una empresa tenemos un sindicato mayoritario, los sindicatos que están minoritarios deben de regirse por lo que dicta, digamos, en materia de descargos el sindicato mayoritario. ¿Dónde no rige? Que resulta y pasa de que el sindicato de manos al costado consiguió que le dieran una bonificación o una prima de fin de año de 1 millón de pesos. Pero resulta que el sindicato mayoritario no tiene esa prima porque no lo logró dentro de la negociación. Eso es lo que varía. Pero en temas de procesos disciplinarios debe regir por lo que está el sindicato mayoritario como tal, porque si no se va a volver una locura. Imagínate recursos humanos, bueno, Eliana Pérez pertenece al sindicato X, entonces hay que aplicarle fulano, no, o sea, debe ser la misma norma para todos, porque eso se volvería una locura. Hasta donde tenía entendido hace algunos años, no sé si ha cambiado. De eso, o sea, esa es la norma en general, pero Linda está planteando la situación de que tiene la convención colectiva firmada, acordada por las partes. ¿O no es así, Linda, lo que estás planteando? Sí, tenía, o sea, de hecho conocí varias colecciones, alcancé a revisar como 5 o 6 convenciones colectivas, ya todas obviamente avaladas por el Ministerio de Trabajo, y ya que nosotros teníamos que empezar a implementarlas dentro de la empresa, y pues surgió un tema del proceso disciplinario, el tema del reglamento interno de trabajo. Pues efectivamente en el reglamento interno de trabajo no estaba específico dentro del reglamento lo que nos mencionaba la convención colectiva de este sindicato. Luego, pues posteriormente me fui a revisar qué decía frente al proceso disciplinario, y otro sindicato tenía otro tema totalmente diferente. Y otro sindicato, entonces yo decía, pues obviamente yo hice la fácil y fue, bueno, acá está el reglamento interno de trabajo, lo que acordamos, y pues logramos sortear el proceso disciplinario entre la convención y el reglamento. Sin embargo, me queda la duda, y pues como ya hablando de manera jurídica, ese vacío de yo debía haber tenido esa convención colectiva, la parte específica del proceso disciplinario en el reglamento interno de trabajo de cada una de las convenciones colectivas de los sindicatos que había, porque pues yo lo pienso hilando más delgado, de alguna manera podía estar violando el debido proceso. O sea, desde el debido proceso, la contraparte siempre debe tener conocimiento de todo el procedimiento como tal y de los derechos que tienen. Si no tiene conocimiento, le estamos violando el debido proceso. Claro, pero yo decía en el punto 2 de... Yo lo estoy hablando desde el punto de vista, ponte no como asesora de empresa, desde el punto de vista tú como abogada del trabajador, facilito tumbas eso por violación al debido proceso. Claro, no, y ahorita lo pensé mientras estaban hablando, yo dije, no, pues prácticamente se cae, porque pues el trabajador podía decir, no, mire, a mí me mostraron el reglamento interno de trabajo, sí cumplieron en efectivamente su parte de capacitarme de todo, pero dentro de ese reglamento interno de trabajo no estaba lo que la convención colectiva a la que yo estoy acogido. Entonces, que había como una diferencia dentro del reglamento interno con la convención colectiva. Pues por fortuna en su momento se pudo sortear todo el tema, y el tema solo dio como pues para una sanción pequeña, un llamado a atención, no pasó a mayores. Sin embargo, que recordé ese caso y me llamó la atención, porque yo dije, ¿cómo se manejan en esos casos que son varias convenciones con formas distintas dentro del proceso disciplinario, en lo que se puede modificar dentro del proceso, en el reglamento interno de trabajo, que finalmente tiene que ser para todos? El trabajador o la contraparte siempre debe tener conocimiento de términos, de pruebas, o sea, de todo.
Doctora Linda, usted lo sabe porque si no ahí se cae con el debido proceso. Y para todos los que están presentes. Porque definitivamente el trabajador debe, así como se le está acusando de algo, debe saber cuántos términos tiene para llegar a las pruebas, cuántos términos tiene para presentar recursos. Eso tiene que estar clarísimo en el reglamento interno de trabajo. Porque si no le están violando, o sea, que lo manejen a rajatabla, no, pues le vamos a aplicar, no. Y más si ustedes lo tienen establecido mediante las convenciones colectivas que han sido aprobadas por el ministerio, o sea, sí o sí debe tener conocimiento el trabajador de cuáles son los tiempos, de cuánto tiempo tiene él para presentar un recurso, imagínense, o sea, que él queda como ciego. Le están violando el debido proceso. Bueno, mis queridos alumnos, queda pendiente averiguar más del tema, pero para mí, sí o sí, nada más nos remitimos a la norma constitucional y habría violación al debido proceso. No se le puede aplicar a rajatabla a los trabajadores que tienen una convención colectiva, otra que no sea la que sea más beneficiosa para él, o que no esté contenida, o sea, en el reglamento interno no tuvo los tiempos para decir, me puedo defender, puedo allegar documentos, puedo allegar testigos, no estaba dentro del reglamento interno de trabajo que le entregaron, perfectamente él podría demandar pues la condena o la sanción que haya tomado la empresa. ¿Listo? Que pasen feliz noche, muchas gracias. Gracias, feliz Gracias, noche. Linda. Gracias a todos, feliz noche. Feliz noche.